Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Hola a todos, este es un capítulo bien singular de Caldo de Cultivo. Sabrán perdonar todas las cosas de audio, pero quisimos irnos a la aventura y estamos en la plaza de San Borja ahora. Vamos a empezar una caminata porque Caldo de Cultivo se hace en el exterior hoy día, sí, créanlo o no. Y estamos con Rosana y Aris, con Rosana y Aris, que además son Rosana y Aris, como Brangelina, pero no. La cosa es que los chiques son artistas residentes del programa Cultura Resident y están acá en Santiago con nosotros en el Centro Cultural de España experimentando, probando distintas cosas y haciendo un proyecto que se llama Caminar al Trabajo. ¿Estoy lo correcto? Sí, sí. ¿Estoy lo correcto? Exacto. Ya, bacán. Donde vamos a hablar sobre inspiración, qué significan las residencias. Vamos a revisitar el programa Cultura Resident, que ya lo vimos en uno de los programas anteriores. Como siempre aquí en Caldo de Cultivo. Ya, ¿cómo están? Muy bien. Bacán. Listos. Sí, ¿cómo estáis? Genial. Preparada. Bacán. Entonces, los chicos tienen un proyecto que se trata sobre caminar al trabajo, que se lo pueden explicar ellos mismos. Si quieren, doy la palabra. Es lo que vamos a hacer hoy mismo, ¿no? Entonces vamos a llevarte al trabajo. Eso. Entonces se trata simplemente, simple, ¿no? Rosana, no sé si tú quieres decir algo. Se trata simplemente de acompañar a la gente que trabaja desde su casa al trabajo, hacer este camino, hacerlo juntos, disfrutarlo y dejarlo que nos lleve a donde nos tiene que llevar. Bueno, es paradójico porque en el fondo me van a llevar al trabajo, en el trabajo, considerando que estamos grabando el programa. Esas son las capas, ¿no? Que claro. se pone una encima de otra vez. Y me quiero poner al proyecto porque en realidad, ¿quién quiere ir al trabajo? No, pero más. Nos gusta nuestro trabajo, es una de las gracias de hacer programas como este en Caldo de Cultivo, donde podemos hablar como de arte contemporáneo desde una perspectiva más relajada y cosas por el estilo. Ya, pues entonces hay que caminar nomás, ¿no? Sí, tú mandas. Ya, yo les cuento que de momento que estamos en la Plaza Pedregal, y es porque la gente no está viendo lo que estamos viendo nosotros, Sí. Que es de las Torres de San Borja. Y ahora vamos a ir caminando viendo cosas. Los chicos llegaron tempranito acá. También nos está acompañando Fabián, que es el postproductor de la radio y que tiene mucha paciencia porque acepta estas misiones, que fue una cosa de Aris. Perdona por el lío, ¿eh? Sí, Pero no, está bien, de eso se trata, yo creo. Es raro porque yo no suelo estar muy despierta en la mañana. Entonces, como que me va a costar hilar entre tratar de hacer el viaje normalmente que hago con las fotos y tratar de hacerles las entrevistas, pero quisiera que me contaran de dónde surge este proyecto, pues como por qué estamos caminando, por qué están como esta residencia, etc. Sí, empiezo desde el principio de los principios. Sí. En el 2015, 16, nos dieron una beca de residencia a Nueva York y nosotros no teníamos muy claro lo que queríamos hacer y por qué teníamos que ir a Nueva York. Bueno, empezamos a plantearnos un montón de cosas. Y entre uno de estos planteamientos surgió el que no íbamos a coger medio de transporte dentro de la ciudad de Nueva York. Y lo que hacíamos era, si teníamos, por ejemplo, nosotros vivíamos en Brooklyn y si teníamos una reunión en Manhattan, pues mirábamos antes de salir cuánto tiempo duraba el paseo, el caminar, y lo hacíamos andando. O sea, que tardábamos 4 horas, pues salíamos 4 horas de la reunión. Y entonces, como estuvimos así durante un mes, caminando en la ciudad, y descubrimos que entendíamos la ciudad de otra forma, entendíamos nuestro propio cuerpo en el espacio diferente. ¿No, Ari? Sí, en general también el caminar fue como una forma de descargar, ¿no? Nosotros no trabajamos más sentados, como trabajamos la idea caminando. Entonces, surge por como somos nosotros. Claro. Sí. Surge por ahí, al principio, ¿no? Si digamos algo. Bueno, caminar ayuda a oxigenar, entonces más pensamientos Sí. hay y más cosas se pueden establecer como... Y te cansas y ya no te peleas tanto. Sí. Ah, bueno, eso es una ventaja. Vamos por acá, ¿no? Esto es súper extraño porque como estamos grabando el programa, vamos a tener como... Van a escuchar cómo nos ponemos de acuerdo respecto a cómo evitar que nos atropellen, básicamente. Sí, básicamente. Oye, me contaron un poco entonces de cómo surge, pero ¿y cómo se ha desenvuelto ahora que están haciendo este proceso de residencia aquí en Chile, que Sí. se enmarca dentro del Cultura Resident? Pues, no, sigue. Vale, no, es que ya hemos...
todo lo que surge, toda la necesidad de hacerlo surge y nosotros planteamos hacer una o dos rutas que ya hemos hecho a pasado, entonces tenemos como una hoja, una guía. Entonces al Cultura Resident proponemos con el centro cultural hacerlo, claro, durante un mes y con muchos de sus trabajadores. Hacerlo como práctica y a ver qué surge, a coger resultados, como abrirlo mucho, ¿no? Y ver hasta dónde puede llegar. Sí. Igual ustedes, como tienen experiencias previas con el proyecto, ¿qué cosas han visto, qué cosas se han descubierto en otras iteraciones? ¿Siempre lo hacen con trabajadores o a veces lo hacen con otro tipo de colectivos? Nos has pillado. Bueno, la primera vez que lo hicimos en Atenas con una trabajadora. No la conocíamos y entonces era dentro de un festival de artes escénicas y se lo propusimos y fue muy mágico porque no había planteamiento de ningún tipo, sino hicimos una charla con ella y nosotros somos mucho a lo que surge, ¿no? A dejar el proceso abierto y a ver qué va pasando. Después, la segunda vez lo planteamos en otra residencia, pero esta era de 10 días. Esta era una residencia escénica y teníamos que resolver, en realidad, en 10 días, con quién íbamos a hacer el recorrido. Y claro, allí es como nos has pillado, no eran trabajadores, eran los espectadores del propio espectáculo que hemos llevado de su casa hasta el lugar del espectáculo. Entonces, pero claro, luego tratamos de ver cómo el espectador también es trabajador. Sí. Pero bien, a partir de allí lo que nos interesa son estas coincidencias, esas historias pequeñas, todo lo que puede surgir a partir de esta experiencia que puede provocar que quieras volver a hacerlo, que quieres volver a ir a caminar. Sí, en realidad no alguien. sabemos lo que pasa, sino, o sea, como que no lo teorizamos de antemano, sino simplemente lo hacemos practicándolo. O sea, es como es directamente al ruedo, como ahora, ¿no? No hemos practicado el programa de radio, o sea, no lo hemos pensado, sino lo hacemos al momento, practicando. En realidad estamos cogiendo todo el tiempo, pero es que se esconden muchas cosas detrás del caminar al trabajo. Es que una cosa tan personal o tan privada, que es desde el camino de tu casa al trabajo, que no lo compartes normal con nadie, es algo que puede ser muy político en relación con la ciudad misma y con lo que los rodea y en las decisiones que toma cada uno para hacer este recorrido, ¿no? Claro. Entonces, de allí pueden surgir muchas reflexiones, pero nos gustaría hacerlas posteriormente y no imponerlas encima de la experiencia que tenemos, ¿no? Oye, les recuerdo a todos que estamos en plena calle con Rosana Yaris grabando el programa de Caldo de Cultivo, por eso escuchan más ruido de lo normal de que es el estudio. Estábamos hablando sobre distintas como formas de acercarse a los proyectos y los chicos ahora, a los chicos les quería preguntar sobre qué es como la no profesionalización, porque parece ser que es una de las líneas como principales de donde abordan su trabajo. ¿Me pueden comentar un poquito de eso? Sí, bueno, incluso nuestro nombre también es un poco de ahí. ¿Por qué nos llamamos Rosana Yaris, no? Porque al principio todo el mundo decía, sí, vale, sois colectivo, pero ¿cómo os llamáis? ¿Qué nombre tenéis como un colectivo artístico? Y entonces nosotros decíamos, no, es que nosotros somos Rosana y Yaris. Y entonces como había una insistencia también de nosotros como personas más allá de si éramos artistas o no. Como sin trademark. Sí. Sí. Yeah. Es que además huimos un poco de esta pregunta de ¿qué estáis haciendo? De qué estáis trabajando o en qué estáis o qué presentáis normalmente, o ¿cómo sería la pregunta, Rosana? En una presentación, ¿qué se preguntarían? ¿Con qué te ocupas? No, ¿cómo sería? ¿Cuál es tu ocupación? Sí. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Sí, sí. Entonces siempre huíamos de esta pregunta y hemos entendido por qué, porque en realidad queremos mezclar, queremos estar con todo y un poco el concepto de especialista no nos gusta, pensamos que no queremos quitarlo. Primero de nosotros encima y luego de... O sea, es que descubrimos al final que nosotros nos movíamos mucho mejor entre ámbitos y en distintos ámbitos a la vez que estando, por ejemplo, solo en una cosa. Como era un poco más multitasking, pero como escultura solo, ¿no? O pintura solo, ¿no? Pues era la como relación de cosas. Sí. O sea, ustedes viven en una residencia permanente. Sí. Sí. ¡Ay, me encanta! Porque, bueno, como les comentaba antes,
Los chiques están aquí en el marco de Cultural Resident, que es un proyecto que el Centro Cultural tiene junto a la comunidad valenciana, perdonen los ruidos, chiques, junto a la comunidad valenciana, el consorcio de museos, donde se impulsan los procesos, no se impulsan los resultados, aunque de esos procesos igual naturalmente surgen cosas. Sí. Surge la necesidad a veces de compartir lo que has encontrado, ¿no? Que a veces lo que has encontrado es... no hablamos de que se puede compartir, ¿no? Pero quieres compartirlo porque puede crear más cosas con el simple enseñarlo o hablar de esto. Bueno, eso nos ha pasado aquí, que veníamos simplemente con la idea de estar y ir haciendo, y mientras que íbamos haciendo a ver qué surgía, no veníamos con la idea de un resultado final, porque eso es como que el proceso nos lo entorpece y no nos deja como estar libremente en el proceso, porque a nosotros lo que nos gusta es como todo el rato ir jugando, ir probando, sin tener que encasillarnos en una cosa. Ya, pero por ejemplo lo quiero así como por problematizar el tema. Sí. Eso tiene mucha lógica dentro de las disciplinas de la arte visual, el arte contemporáneo, etc. Sí. Pero ¿cómo acercas eso a las comunidades? Porque cuando me hablas de espacios no profesionalizantes, se me habla de no especializaciones y cosas por el estilo, asumo que eso también tiene que ver con una visión política de entrar en contacto con la gente, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros, por ejemplo, hay un problema, es que los artistas y los espacios de arte contemporáneo no ven que lo que estamos haciendo es arte. Por mucho tiempo teníamos el problema de no tener página web, no querer tener página web. Ni Instagram, ni redes sociales. Y cuando hacíamos el statement era muy, ¿cómo decirlo? Muy confuso. Claro. Pero es porque nosotros estábamos confusos, ¿no? Bueno, en realidad es que nos gustaba estar en ese espacio, yo creo, de confusión también, ¿no? Y no solo a nosotros, sino confundir a los demás también. Y como replantear nuevas cosas. Ese es el proyecto Ocurrencias, ¿o no? Eso es lo Sí, que sí. Ya. Ocurrencia rara, porque un artista sin página web es una ocurrencia rara. Entonces partimos de una confusión nuestra para ver la confusión como herramienta, como metodología. Nos está ayudando tanto al campo más profesional, pero como a más cotidiano, al instalarse en una confusión, te rompe unas barreras, te rompe lo que piensas, porque no es ni arte ni algo cotidiano, es algo en el medio, entonces te rompe la idea preestablecida, entonces ya estás preparado a abrirte a nuevas cosas y descubrir. Entonces la confusión es una herramienta, creo que para nosotros. Igual que la confusión o el no acabar las cosas o el equivocarte haciendo las cosas. El no saber. Sí. Pero no es algo como una teoría, que sí, que en el arte contemporáneo se usa y demás. Nosotros que de verdad lo practicamos y en realidad no acabamos las cosas, en realidad nos equivocamos y está bien o no. Pero... El no saber era una cosa también que probamos grabando un álbum sin saber tocar, ¿no? Ya. Haciendo yogur sin saber hacer yogur. Yogur Matters es su proyecto del yogur, ¿no? Sí. Porque en realidad es nos acogemos en un proceso que el mismo yogur te lo impone porque es un organismo vivo para reproducirse, y no es que vamos a aprender a hacer el mejor yogur, no, vamos a compartir este proceso y llegar a donde llegamos. Entonces la confusión se produce, ¿por qué hacemos yogur? ¿Para comer? ¿Para aprender? ¿Para qué? No, es simplemente para compartir y descubrir como cosas que no sabemos de antes. Tiene relación con el proyecto que estamos aquí y con las caminatas, porque resulta que nosotros no conocemos la ciudad de Santiago, no conocíamos cuando llegamos el centro cultural y no conocíamos a los trabajadores. Entonces, quienes en este momento, en esta propuesta, los expertos y los que conocían eran los propios trabajadores, nosotros no. Entonces, nosotros éramos los artistas, pero en realidad quien manda del trayecto y del camino son los trabajadores. No sé si se llega... Sí, se entiende perfecto. Yo creo que finalmente es muy bonito ver cómo espacios de residencia resuenan con artistas jóvenes como ustedes, porque se abre a la posibilidad de creación de nuevas narrativas y nuevas cosas por el estilo. Entonces es buenísimo que ustedes per se ya tengan el espíritu que se supone que deberían instaurar esos espacios, que aún igual están mediados por ciertas institucionalidades, como que igual sigue siendo un centro cultural, como
Entonces que se vaya torciendo, de hecho que estemos grabando el programa afuera con todos nuestros invitados especiales, son demostraciones de que en el fondo esos espacios igual se pueden torcer, igual se pueden hacer desde el no ser. Tenemos estos camiones que nos persiguen y estas cosas que no sabíamos que iban a pasar y con las que no sabemos cómo va a lidiar el pobre Fabián. Pero quiero preguntarles ahora sobre eso mismo, porque estamos hablando de procesos muy blandos, muy en la construcción, en el proceso, y cómo enfrentan ustedes el vértigo de ya ni siquiera tener una hoja en blanco, no tener ni la sala para exponer, no tener el soporte para mostrarlo. Quizás tienen como ciertos dispositivos de dirección del proyecto, etcétera, pero en el fondo ¿cómo enfrentan el vértigo de estar creando desde un hacer que parece errático, en un buen sentido? Esto, bueno, perdón. Vale. Esto es como cuando nos dicen mucho, ¿no? Pero ¿por qué hacéis esto? ¿O cómo lo hacéis? ¿O cómo os atrevéis? Es una cuestión de intuición y de confianza y de mucho amor. Yo siempre digo esto. Por ejemplo, no sabíamos que las trabajadoras y los trabajadores del Centro Cultural... Oye, hoy día nos tocó el día más ruidoso de Providencia. Es como que Hacen obras. lo hicimos a propósito. Ostras, si eso os dejo un poco de ruido y ahora sigo. Sí, podemos dejar un poco el ruido, ¿no? Que se haga un poco de... Un poco de ciudad, de camino. Sí. Que cuando les propusimos el proyecto, para mí era totalmente una hoja en blanco. Y es más, cambiábamos de hemisferio, ¿no? Y entonces, como al principio siempre te da un poco de vértigo, pero luego, pues... Ni las estrellas son las mismas. Mira, confías, ¿no? Es una cuestión de intuición, primero, de vale, yo creo que sí, y luego de confianza mutua, desde la residencia aquí hacia nosotros y nosotros hacia los trabajadores, ¿no? Es como... Sí, porque igual tienen que abrir un espacio privado, como comentaban antes. Yo quiero añadir que aparte de... hay esta actitud de confianza y de amor, pero que también hay la visión que cualquier cosa es una herramienta. Sí. Entonces, el espacio en blanco es una herramienta. Hacer exposición no se lo vemos como un producto final, pero como una herramienta. Entonces, cualquier cosa, el espacio, el tiempo, el cuerpo, se convierte en una herramienta para ayudarte, en realidad, para acompañarte y para crear una cosa que puede caber dentro, puede salir fuera. Entonces, hay muchas... crear tránsitos, crear caminos. O sea, claro, sin buscar como encasillarlo, los procesos creativos están vinculados a una cuestión fuertemente performática. Como, Se puede... como al acontecer de lo que deviene, la interacción de los cuerpos, Puede acabar en una publicación, en una película, en una sala colgado en la pared. O en nada, no se sabe. Pero es que es una cosa que usa las herramientas. Ahora mismo la sala está con notas, con libros, dibujada, porque todo se ha creado con la gente que ha entrado, ha ido por un lado a otro y nosotros apuntábamos, pero no es la necesidad de hacer una exposición, no, es usar la herramienta, la pared en blanco, la ventana. Incluso ahora, ¿no? El mismo programa es como una herramienta para nosotros. Perdona, pero hemos usado el programa. No, está bien. O sea, por eso la propuesta era como fantástico. Hay un programa de radio, qué guay de acompañar del trabajo. Sí, ¿no? O sea, yo normalmente no grabamos el programa así porque si Fabián me odiaría. Pero sí, fantástico. Cuando nos propusieron la idea, quisimos hacer este especial de caldo de cultivo porque se trata de eso finalmente. El programa se llama así también porque es como qué estamos fraguando, sobre qué ideas estamos pensando y también desde un espacio como cotidiano y cercano y de generar vínculos. Y es un poco más, perdón, esto que ha pasado, ¿no? También al estar ahora aquí grabando y caminando a la vez, al principio es un poco como nuestros procesos, al principio es un poco raro, ¿no? Cuando hemos empezado a caminar, uy, el no sé qué, el cable, uy, los coches, uy, el tráfico. Pero luego, poco a poco, ¿no? Te vas haciendo al medio, al ruido, al caminar a la vez que estás grabando, y entonces, claro. Pero que también es como un niño, ¿no? O como a un amateur, que de repente tiene una receta para cocinar o tiene unas herramientas para construir algo y lo que hace es explorarlo, ¿no? Destruirlo para volver a construirlo. Toda esta relación de esto sigue siendo no profesional, sigue siendo desde un no saber. Como conservando cierta cantidez de disfrutar el proceso sin necesariamente sistematizarlo. De jugar. Claro. Jugar. Y eso es lo que ocurre mucho como con los artistas, o hablemos de los performers que están vinculados en sus proyectos, pero ¿qué pasa con la audiencia? Comentaban
o los públicos. Sí. ¿Cómo responden a eso? Porque para la gente que está vinculada al ámbito cultural, los espacios híbridos son a estas alturas, yo diría, una cosa como del medio. Pero cuando la gente todavía no está acostumbrada o no se han generado ciertos lineamientos para aproximarse, no para entender, para aproximarse al tema, se vuelve un poco confuso. ¿Cómo lo manejan? Hay un punto que... ¿Puedo, Rosana, no? Sí, sí. Hay un punto de principio de enamoramiento de la idea, porque es muy simple. Normalmente pasa a otro punto que es muy rápido. ¿Por qué hacéis esto? Yeah. ¿Cuál es el objetivo? Que es que todo el mundo lo hace, no lo hacen solo profesionales. Claro. Entonces, claro, allí rompe porque no hay respuesta. Entonces, hay un vacío y cada uno lo puede digerir como puede para que luego vuelva a entrar en el proceso y jugar. Sí. Como separarse de una necesidad de tener algo claro. Pero sí que hay esta confusión, que hay una barrera que todo el mundo la puede pasar. No hay necesidad de saber algo más o menos, porque cada uno puede llegar a sus propias conclusiones. Sí, pero él está diciendo como con respecto a como públicos fuera del arte, ¿no? Del Claro. medio artístico. Pues yo te diría que o sea, nos gusta tratar más con ese tipo de público y nos resulta como mucho más fácil acercarnos a ese tipo de público que a un público más acostumbrado al arte, ¿no? Se puede jugar con todo. Me Todo es encantan una las herramienta. opiniones divergentes. Bueno, Todo es una herramienta, en realidad. sí, pero ¿cómo ya empezamos, ¿eh? Dale. De eso se trata, de discutirlo. Pero es como... se me ha hasta ido. Pero ¿cómo lo entiende la gente que está fuera del ámbito artístico, ¿no? Por ejemplo, con los proyectos que hemos hecho de educación en institutos, con el profesorado, con los propios alumnos, cómo al principio no entienden absolutamente nada y al final van metiéndose, integrándose y hacen ellos el proyecto, ya no nosotros. Sí, también de encontrar cuando hemos ido a Galicia con el yogur y Sí. hemos hablado mucho con el chico con la agricultura regenerativa, ¿no? Sí. Entonces ahí también entras en otro diálogo que no tiene nada que ver con objetivos artísticos o la especialización del arte. Pero en y realidad para nosotros esto es para nosotros mucho más rico. Sí, en realidad nos dimos cuenta, por ejemplo, con el de la agricultura regenerativa, es que estábamos haciendo, o sea, la forma de ver era muy parecida. Sí, como él trataba sus animales o sus campos, era como tratábamos el tema nosotros artísticos. Sí, Entonces había se iban juntos estos procesos, ¿no? Aunque no tenían nada que ver. Y llegaban a otros resultados, pero iban en paralelo, trataban del mismo cariño. sí. Perfecto. Y bueno, ¿y cómo ven que evoluciona más o menos un espacio de residencia como este? Como, ¿qué es lo que esperan que pasen en los...? Sé que se enfrentan sin expectativas, Sí. que es la idea, Por lo pero menos. ¿cuál es el planning? Porque una cosa es no tener expectativas y otra cosa es no tener acciones, que ustedes tienen programado un calendario, hicieron Sí. un programa, o sea, como... Hemos marcado una ventana que está tapiada, entonces esperemos que la abren, ¿no? Hay una... la ventana En la de sala que estamos 927. hay una ventana tapiada. Sí. La hemos marcado, hemos puesto que ahí hay un vidrio y esperemos que después de nosotros, si luego se abre eso, sería maravilloso, sería un resultado para nosotros espectacular. Es interesante pensar los espacios de residencia desde ese lugar porque finalmente, claro, pareciera ser que no entregan productos, pareciera ser que están hacia las investigaciones, pero el habitar de esos espacios también constituye Sí. una exploración artística que en muchos casos deja resultados. Sí. Habrá que ver si es que podemos efectivamente botar la pared del centro cultural, que sería fantástico porque menos paredes es mejor. Y que se puedan seguir desarrollando proyectos como ustedes. Ahora, preguntas como más casuales, como ¿cómo han visto ustedes la escena de Chile? ¿Qué les ha parecido el país? ¿Cómo han podido vincularse o generar nuevos cruces respecto a las líneas de exploración que tienen? Bueno, la verdad es que hemos estado Siempre la currando verdad. tanto, Hemos caminado mucho, hemos caminado mucho, no hemos salido mucho del centro cultural, a no ser que fuera para caminar. pero hemos conocido artistas. Sí, y hemos conocido artistas, sí, y estaba pensando en los artistas que hemos conocido, ¿no? Porque la primera semana nada más llegar, Natasha ya nos puso en contacto con un montón de gente con la que podíamos hablar. Y ha sido como súper interesante porque se han ido generando cruces también con estos artistas.
Oye, ¿y por qué sectores han caminado? ¿Han caminado con artistas o solamente con la gente de los trabajadores del centro? No, al principio cuando teníamos una cita con un artista, por ejemplo con Sebastián Yats, le acompañamos a él a su trabajo. Ah, Celita. Para ir María Landeta ha venido a recoger a nosotros, para llevarnos a nosotros al trabajo. Ya, perfecto. María Landeta y Sebastián Yats son dos artistas muy cercanos al centro. Aprovechando que han salido mencionados, les recomendamos a todos los auditores de Caldo de Cultivo que se acerquen a su trabajo porque tienen narrativas súper interesantes. Hemos visto también, aparte que hemos visitado pocos espacios o poco, no hemos ido de museos, pero sí que hemos visto el GAM, que es un centro muy, ¿no? Claro. Así está Muy al lado vivo. de casa, sí. Que aunque esté cerrado, el día que esté cerrado está abierto, que esto nos ha encantado. Sí. Que un museo que mientras no abren sus exposiciones, abren sus espacios, está lleno de gente que lo ocupa o lo apropia del espacio como quiera. Entonces también esto es una cosa que, no sé, quería apuntarlo Ajá. porque nos pareció muy curioso y también muy bueno. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al Centro Cultural después de un viaje que inició en Portugal, justo al frente del GAM. Quiero agradecerles mucho la participación en este programa especial de Caldo de Cultivo. Esperamos que los asistentes esperamos que las personas que lo escuchen puedan disfrutar del paisaje sonoro que nos acompañó y vivir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros también caminando. Quiero agradecerles mucho las reflexiones sobre residencias, espacios culturales, maneras y aproximaciones al hacer. Y no sé si quieren hacer algún comentario final. Llegando a la tranquilidad y al cobijo de la Qué residencia. bien. Pues gracias a ti por acceder a hacerlo en la calle, porque caminando se habla de otra forma. Y a Fabián también, que ha aguantado todo eso para poder grabarlo, ¿no? Todo ese camino. Sí, yo también me sumo a las gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, con muchos agradecimientos, muchas preguntas y muchas maneras nuevas de hacer desde lo no profesionalizante, desde la experiencia del cuerpo, el disfrute y también desde los espacios de residencia. Aquí termina un capítulo especial de Caldo de Cultivo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima edición. Adiós. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.